que me acompañen por favor al libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a leer una palabra del Señor. Génesis, capítulo 26, versículo 15. Génesis, capítulo 26, versículo 15. Vamos a leerlo en la versión en la Reina Valera, por favor. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos, ¿lo habían qué? Lo habían cegado y llenado de tierra, o sea, lo habían tapado. Y el versículo 18 dice, y volvió a abrir Isaac, el hijo de Abraham, los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Diga conmigo, pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, diga conmigo, otro pozo. Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartaron de allí y abrió otro pozo. Diga conmigo, otro pozo. Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y allí se subió a Beerseba. Amén. Quiero compartir una palabra del Señor en este día que se llama Cava un nuevo pozo. Cava un nuevo pozo. Fíjese que a nosotros nos encanta ir al sur, nos encanta vacacionar en el sur, y uno de los lugares que más me gusta a mí, de hecho yo se lo decía a Belén, que persona que iba hacia allá, yo le decía, vamos hacia allá porque es un lugar maravilloso, vamos a Curarrehue, vamos hacia arriba, donde está el bosque de la Araucaria, vamos hacia allá, y me encanta ese lugar, porque una de las cosas que más me impresiona y que más me gusta es que literalmente desde debajo de la tierra comienza a brotar el agua. Comienza a brotar. El Luchito también fue allá, ¿cierto? Lo que lo han visto. La Tita también, ¿verdad? Y brota. Y el agua era sumamente helada. Uno estaba 2 segundos con las manos en el agua y ya sentía que las manos dolían de tan helada que era. Pero lo maravilloso era que el agua que subía ahí era tan cristalina, tan pura, que bueno, rellenamos los termitos, los vasos, todo lo que teníamos para llenarlo de agua y era espectacular. Y allá nos tocó abrir un pozo, una noria que se llama de allá, para el tema del agua de las cabañas. Y nosotros, los santiaguinos, fuimos allá con un bidón de 20 litros y empezamos a buscar en los negocios quién vendía agua de 20 litros. Y de repente el vendedor nos dice, ustedes no son de acá, ¿verdad? ¿No son de la zona? No, somos de Santiago. ¿Por qué? Porque aquí no se venden esos bidones de agua. Ah, no, ¿y por qué? Porque el agua de acá es más pura que el agua que venden los bidones. De hecho, se hizo un estudio, mediciones del agua, y el agua que sale de la cisterna, de los pozos, es más pura que el agua de los bidones. Entonces ahí guardamos los bidones de espalda y nos fuimos retrocediendo hacia atrás para que no nos vieran, porque claramente nos acusó que éramos santiaguinos. Pero resulta que, y nos llamó mucho la atención porque el agua que está sobre un pozo es una agua que no está estancada. Las aguas que salen debajo de la tierra, que vienen acerca de un pozo, no son aguas que se quedan retenidas en un lugar, sino al contrario, están constantemente moviéndose, están constantemente cambiándose, porque es un circular, es un mover de las aguas. Por lo tanto, en esos entonces no existían alcantarillados, no existían otros sistemas de agua más que los pozos. Y tenía tal importancia los pozos en la antigüedad que eran los proveedores, un pozo era un proveedor de agua tanto para las personas como para el ganado. Era tan importante el pozo que el pozo también determinaba los lugares donde podían estar los pueblos, porque si había un pozo, entonces podía haber un ganado. Si había un pozo, podían haber tiendas, podía haber un pueblo que se sentaba sobre ese lugar. No podía haber un lugar, ustedes saben que podemos estar con comida, pero no sin bebestible, no sin agua. Entonces, en lugares sobre todo desérticos, la importancia que tiene un pozo ya pasaba a ser como un recurso esencial para ese lugar. Y debido a la escasez de aguas en las tierras desérticas que había en esos entonces,
los pueblos, los pastores reñían, peleaban con esos pozos porque sabían que era fundamental que estuviesen en ese lugar, porque alimentaba a toda una nación, los animales, etc. Y donde esto nos quiere decir algo, que en nuestra vida en el día de hoy, cada cosa que tú quieras abrir en la vida necesitas un pozo. Cada vez que tú quieras emprender algo, necesitas un pozo. Cada vez que tú quieras hacer algo para el Señor, hacer algo en tu vida, si quieres que te vaya bien, si quieres que ser bendecido lo que emprendas, necesitas un pozo. Y fíjense que, antes de continuar, muchos de ustedes saben que junto a mi esposa tenemos una empresa y en algún momento nosotros teníamos las dudas si abrir o no, o hacerlo, si lanzarnos a emprender o hacer algo propio a nosotros. Entonces teníamos esa duda, pero no sabíamos si nos iba a ir bien o si nos iba a ir mal. Y en esa oportunidad estuvo con nosotros un profeta que era del extranjero y vino hacia nosotros y yo tenía esa inquietud y lo comenté y le dije, ¿sabes qué? Tengo esta inquietud. Y me dice, ¿sabes qué? Lo que tú estás sintiendo es de parte del Señor. Y le dije, sí, pero ¿cómo lo identifico? Porque si bien no está mal el trabajar en otra persona apadronado en otro lugar, pero me dice, ¿tú sabías que cuando tú trabajas para él, trabajas para la herencia del dueño de esa empresa? ¿Cómo así? Le dije yo. Así es, porque cuando tú estás trabajando para esa empresa, estás trabajando en la herencia del dueño de ese lugar. Y lo más probable es que el dueño tenga a sus hijos, después ahí tenga a sus nietos, a sus generaciones que trabajen ahí. Y todas las personas trabajan en pos de eso. Inmediatamente se me vino a la mente cómo estaba constituido el trabajo donde yo estaba antes, en donde había un hombre que era el dueño y tenía a la hija, que imagínense, que estudió kinesiología y estaba trabajando como gerente después de la empresa. O sea, nada que lo que estudió, pero terminó trabajando ahí por parte de una herencia. Entonces después ahí entendí que yo le dije, Señor, yo no quiero vivir dependiendo de alguien más. No quiero vivir, quiero tomar el desafío y fue ahí cuando nos atrevimos y dijimos, vamos por esto. Hasta ahora vamos a cumplir ya 8 años sobre eso. Y como dijo el pastor Raúl recién, a veces son altos y bajos, son tiempos difíciles, pero también son tiempos de mucha bendición donde uno pueda experimentar la mano de Dios sobre ese lugar. Y entendimos que en ocasiones en la vida vamos a tener que no depender del pozo de alguien más, del lugar o de la herencia o de la bendición de alguien más, sino que si queremos que Dios nos bendiga realmente en nuestra vida y queramos salir más arriba y ver cosas que nunca antes habíamos visto, tenemos que comenzar a hacer cosas que antes no habíamos hecho, como decía la pastora en la predicación de la semana pasada, ¿recuerdan? Por lo tanto, en esta historia que estábamos leyendo recién, estaba Isaac abriendo los mismos pozos que tenía Abraham, su padre. Y cada vez que abría un pozo, se peleaban muchos y reñían contra él y otros se lo quedaban. Pero él no contendió con estas personas, sino que él fue a abrir un nuevo pozo. Aunque importante eran los pozos, Isaac estaba viviendo de la herencia y de la bendición de su padre. Pese que eran lugares estratégicos, lugares de bendición, él daba gracias por eso, pero aún más él se desafió a ir a abrir un nuevo pozo hasta que llegó a ese pozo nuevo que se llamó Rehoboth. Si bien cuando entendemos pozo como un lugar donde fluyen las aguas, ¿verdad? Puede ser considerado una bendición, no significa que solamente debamos quedarnos con aquel lugar. No solamente debamos quedar porque en ocasiones sabemos que hay un pozo que se puede agotar, que hay un pozo de agua que puede secarse y también lo hemos visto en el sur que tienen que seguir excavando cada vez más metros en los tiempos desérticos, en los tiempos de sequía, en los tiempos donde hay escasez de agua, para poder retener o poder sacar más agua. Por lo tanto, un pozo no es para conformarse para toda la vida, sino que es algo donde tenemos que saber que tenemos de tiempo en tiempo o profundizarlo más o abrir nuevos lugares para encontrar nuevas aguas para nuestras vidas, para lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, si bien es bueno vivir de la bendición o de la herencia o vivir con esa tranquilidad de alguien más, ¿cuánto más importante podría ser que entendamos que en nosotros está la capacidad de abrir nuevos pozos para nuevas bendiciones, para nuevas generaciones que puedan vivir de Él? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Por lo tanto, es común
y es más común de lo que se piensa el poder vivir de estos pozos ajenos. Fíjese que estaba como hablando de algunos ejemplos. Cuando se habla de las cosas materiales, hablamos muchas veces cuando una persona fallece, normalmente deja una herencia. Y hay familias que terminan dividiéndose, peleándose por la herencia. Usted ha visto familias, ha conocido que hay familias que terminan dividiéndose, separándose, porque algunos dicen, no, la casa es mía, la casa no es tuya, no, es que es de mi papá, no, si es de mi mamá, y hay peleas interminables por la herencia. Pero lo bueno es que eso no ha pasado aquí, eso pasa afuera, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas veces las personas se pelean por esa herencia y familias se destruyen. Insisto, las herencias pueden ser una bendición, pero si queremos algo mayor, no podemos depender de simplemente de una herencia hablándolo materialmente, ¿verdad? Como también hay en la parte emocional, se puede entender que hay familias que se unen solamente por una persona. Usted ha visto que hay familias que están unidas solamente porque está la mamá, o porque está el papá, o porque está la abuela, o porque hay un familiar que los mantiene, pero no hace más que esa persona le toca partir y la familia nuevamente se separa. Nuevamente se divide porque hay una persona más y todos están dependiendo de esa persona para tener una conexión familiar. Todos dependen de una persona para tener tiempo de bendición. Y después no hay nada más que hacer, no hay nada más que juntarse, no hay una razón más que estar juntos. ¿Por qué? Porque la razón que era para mantener una familia unida ya no está con ellos. ¿Por qué les voy contando esto? Porque hay veces que nosotros tenemos arraigado en nuestras vidas cosas tan comunes, tan sencillas, que nos hace depender de ellas. Pero somos una iglesia que estamos en pos del crecimiento. ¿Amén? Somos una iglesia que estamos buscando lo nuevo del Señor, que estamos constantemente buscando un lugar donde poder irnos. Estamos constantemente buscando un lugar donde estar. Hemos visitado hasta el mes de marzo varios lugares, terrenos, iglesias. Hemos estado visitando lugares de arriendo. ¿Por qué? Porque nos urge salir de este lugar para el crecimiento. Y no queremos depender simplemente de un lugar físico, sino que expandirnos a cosas mayores. Y también en las cosas espirituales muchas veces uno depende del pozo, de la bendición de alguien más. Es muy común escuchar en la iglesia, pastora, usted que está más cerca del Señor, ¿puede orar por mí? O le dice el líder o a su líder de casa de paz, ¿puede ir a orar a usted a mi casa? ¿Por qué? Porque nosotros no tengo esa conexión, usted está más cerca del Señor. En una oportunidad unos jóvenes nos dijeron que para ustedes los pastores, la familia pastoral, es más fácil la vida. Es más fácil vivir el evangelio. Y le dije, ¿así? ¿Por qué? Claro, porque todas las cosas se le hacen más fáciles. No saben nada de lo fácil que es. Sí, que te claro. Y nos dicen, no, usted es más fácil porque está más cerca de Dios. Y nosotros le decíamos, ¿qué te hace pensar que por ser hijo de pastores, de familia pastoral, se nos hace más fácil las cosas? ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar que el que está liderando va a tener una bendición que tú no vas a poder tener. Que el que está pastoreando va a tener una bendición y vamos a depender exclusivamente de esa bendición, pero tú no vas a poder hacer algo más. Tiempo atrás había una pareja de jóvenes que nos dijeron, que nos pedían al principio que vayan a su casa a orar. Y como estaban recién llegando, dijimos, vamos a orar, vamos a hacer liberación, porque había cosas que estaban pasando. Fuimos con la pastora Marta, estuvimos orando, reprendiendo, y wow, fue una liberación tremenda. Después pasó de nuevo, fuimos de nuevamente. Y ya cuando pasó el tiempo, estas personas comenzaron a crecer y le dijimos, ahora es tiempo que ustedes comiencen a poner en práctica la palabra del Señor. Oye, ¿qué pasa si me habla y me habla el Espíritu y se me para encima? No, tú tienes autoridad en nombre de Jesús. Y ahora lo que pedía como ayuda, ahora ellos andan buscando qué demonio echar. Andan buscando a un gadareno para pararse enfrente y decir, vente acá y te quiero liberar. ¿Por qué? Porque aprendieron a tener sus propios pozos, a cavar su propio pozo y a entender que no podían depender siempre de alguien más que le hiciera todas las cosas, sino que ellos mismos, con la palabra y la autoridad del Señor, también lo podían hacer. Me estoy dando a entender la palabra este día, por eso quiero decirte que hay bendiciones que vas a recibir producto de que estás en un lugar determinado, pero también hay otras bendiciones que puedes alcanzar cuando tú determines en tu corazón no depender de alguien más, sino comenzar a abrir nuevos lugares, nuevos pozos para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para bendecir tu familia y todas tus generaciones. Por lo tanto,
Es necesario para este tiempo que comencemos a cavar nuestros propios pozos. Dígale que está a su lado, es tiempo que caves tus propios pozos. Es tiempo que te empieces a esforzar por las cosas nuevas de Dios. Y hay bendiciones del Señor que no nos van a llegar a nuestras vidas porque simplemente llegó sin hacer nada. La gran mayoría de las bendiciones que nosotros esperamos de parte del Señor van a venir cuando vayamos a pelear por ellas. Siempre va a haber una palabra de bendición sobre tu vida de una tierra prometida. Levanta la mano a los que tengan una tierra prometida de parte del Señor. Siempre va a haber una bendición, una palabra direccionada del Señor. Pero esa tierra prometida necesita que vayas a conquistarla. No va a llegar a esa tierra prometida sin una pelea, sin una batalla, sin que vayas a pelear por ella. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando hay una promesa tú vayas y tomes y arrebates lo que Dios te dio. Porque lo más probable es que esa tierra prometida que Dios te dio, hoy en día está siendo atacada por el enemigo. Hoy en día quizás tu familia, tus hijos todavía no están en la iglesia. Tu pareja todavía no está en los caminos del Señor, todavía no entiende de los conceptos de las cosas de Dios. Pero es necesario que entendamos que la bendición del Señor, si queremos ver a nuestras familias acá, es tiempo que comencemos a hacer cosas nuevas. Comenzar a entrar en tiempo de guerra, a tiempo de bendiciones en el Señor, de oración, de intercesión, de clamor, de búsqueda. De comenzar a orar, de comenzar a ungir las ropas de los hijos, a comenzar a orar hasta por el lugar donde duerme. ¿Por qué? Para hasta que veamos la promesa de Dios en nuestras vidas alcanzadas. Por lo tanto, cuando vemos en nuestro diario vivir que estamos pasando por procesos, también hay que entender que los procesos de otros no deben ser nuestros propios procesos. Las bendiciones de otros tampoco deben ser necesariamente nuestras bendiciones, porque Dios ha preparado una bendición especial para cada uno de nosotros. No es fácil el salir a excavar un pozo nuevo. No es fácil lanzarse a emprender. No es fácil muchas veces ir a luchar, ir a conquistar una tierra o algo que Dios nos ha hablado. Pero quiero decirte que vale cada minuto que tú te esfuerces por algo nuevo de parte del Señor, porque no solamente vas a buscar una bendición para ti y para tu vida, sino también para los tuyos. Lo hemos hablado en muchas oportunidades. Las decisiones que tú tomes hoy en día, ten por seguro que van a ser bendiciones que también van a alcanzar tus hijos. Cuando tú te preocupas de buscar tú al Señor, también estás armando camino, abriendo un camino para que tus hijos estén plantados también sobre este lugar, para que tus hijos sigan un modelo a seguir sobre este lugar. Por eso es importante que podamos pagar ese precio y salir adelante en búsqueda de esos pozos nuevos. Siempre vamos a ver dificultades. Que estemos en los caminos del Señor no nos exime de que tengamos tiempos de dificultad, tiempos difíciles. Pero en medio de todos esos tiempos difíciles debemos seguir luchando, debemos seguir avanzando. A veces el esfuerzo que tú hagas se va a ver mermado por otra gente. Cuando estaba Isaac, cuando estaba el pueblo excavando por pozos, venían otros a arrebatarle los pozos que ellos mismos habían construido. ¿No le ha pasado cuando a usted le ha tocado luchar por algo que vienen otros a arrebatarle la bendición? En el trabajo muchas veces usted se ha esforzado muchísimo por un ascenso, pero viene otro y le roba ese aumento de sueldo, le roba ese ascenso en el trabajo, que alguien más lo tomó. Y uno dice, pero ¿por qué si yo me esmeré en hacer esto? Y alguien más lo arrebató. No desistas, sigue cavando. Sigue buscando la forma de cavar un nuevo pozo, porque va a venir esa bendición sobre tu vida. En esos tiempos van a haber dificultades. Muchas veces usted va a estar acá en la iglesia, va a recibir una palabra de bendición tremenda, pero va a llegar a la casa y lo va a estar esperando el esposo para armarle una pelea. Va a estar la esposa, el pololo, la bolola o los hijos esperando que usted va a llegar y le va a armar un problema. O va a venir alguien de su familia a armarle un pleito, a hacerle comentarios, a echarle por tierra todo lo que usted estaba haciendo, todo lo que usted recibió. Y uno dice, vine de la gloria misma del Señor, vine viviendo cosas tremendas en el Señor y llego a esto. ¿Eso es para animarse o para bajar los brazos? Eso muchas veces nos desanima, ¿verdad? Eso nos cansa.
Pero en medio de esa dificultad debemos entender que el enemigo va a querer tapar lo que tú estás haciendo. Va a querer tapar el pozo que tú estás construyendo y que tú estás cavando bien profundo para hallar tus propias aguas. En medio de todo ese proceso debes seguir parándote en el nombre de Jesús con autoridad, con el poder del Señor y decirle: yo no voy a parar. Yo no me voy a cansar, yo no me voy a detener de hacer la obra del Señor, porque es más grande la bendición que los problemas que están alrededor mío. Es más grande lo que Dios tiene preparado para mi vida que los problemas que se puedan levantar en casa. Isaac estuvo enfrentando en varias oportunidades estas luchas cuando estaba intentando abrir los pozos. Lo vimos recién, lo leíamos cuando abrió los pozos que Abraham, su padre, ya había abierto. Se había continuado por lo mismo. Fueron tapados y fueron arrebatados. El primer pozo se llamaba Esek. Y era el lugar donde habían causado pleito, donde habían causado contienda sobre ese lugar. Y le robaron, se lo arrebataron de las manos del pozo a Isaac. Y luego está el pozo que se llama Sidna, que era el lugar de contienda también sobre ese lugar. Ahora, en ocasiones, y antes de hablar del siguiente punto, quiero que me acompañen el libro de Jeremías, capítulo 2, el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías, capítulo 2, versículo 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Qué dice? Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. En ocasiones nosotros nos conformamos con hacer las cosas superficialmente. Cosas que nos van a ayudar por el momento. Y aquí está la diferencia de aquellos que quieren y anhelan más del Señor porque van más a las profundidades. Y no solamente se quedan con estas cosas pequeñas. ¿Cuál es la diferencia entre una cisterna y un pozo? Es que el pozo normalmente está muchos metros bajo tierra. Y la cisterna, por muy el contrario, solamente está de forma superficial. Y el objetivo de la cisterna simplemente es retener las aguas. Es retener las aguas que uno puede acumular sobre este lugar. Y muchas veces, cuando las personas construyen estas cisternas, el agua que queda ahí es lo muy probable o que se seque, que se escurra por donde está la cisterna o que simplemente con el estancamiento de esas aguas termine podriéndose. Y en la vida nosotros, en las cosas del Señor, nos queremos conformar con las cisternas. Nos queremos conformar con un culto en donde nos llenamos y nos vamos. Nos conformamos con que alguien ore por nosotros, nos sentimos con el fuego y nos quedamos ahí hasta el próximo domingo, porque durante toda esa semana tenemos no un pozo, sino una cisterna que retiene simplemente la unción, la bendición que podamos haber vivido en un momento, en un lugar determinado, en una etapa de nuestra vida. Pero muy distinto es los pozos, porque dice la Biblia: dos males han hecho mi pueblo. Primero me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. En el Señor está lo que necesitamos, que es el fluir de las aguas para nuestras vidas. A través del Señor vienen torrentes de agua para nosotros, en donde siempre las aguas van a estar fluyendo. Siempre van a haber aguas que van a estar constantemente moviéndose en nuestras vidas. Si tienes un Dios que quiere proveerte de aguas que se mueven, entonces no busques aguas que se van a estancar sobre tu vida. Y comienza a buscar aguas que comiencen a fluir, que comiencen a moverse sobre tu vida, porque siempre va a haber algo nuevo de parte del Señor. Siempre va a haber algo nuevo. No, por eso en este tiempo, iglesia, si queremos crecer, si queremos avanzar, no hagas cisternas. No hagas lugar simplemente para llenarte una vez y nada más. Hoy quiero desafiar a la iglesia a que vayamos a cavar nuestros propios pozos de bendición, nuestros propios pozos de herencia para los nuestros, nuestros propios pozos donde podamos beber constantemente de aquellos lugares, de aquellas aguas, para ser bendecidos nosotros y todos los que están alrededor nuestro. Y fíjese que el tercer lugar, el tercer pozo lo llamó Rehobot. Y Rehobot significa un lugar de espacio abierto. Un espacio abierto dado por Dios para prosperar. Mire, lo repito, Rehobot, que era el pozo nuevo que había abierto Isaac, se había quedado con él, se llama Rehobot.
y significa espacio abierto. Diga conmigo, espacio abierto. Y lo más curioso es que en los libros hablan de que Rehoboth es un espacio abierto dado por Dios para prosperar, para crecer, para ensancharnos. Y cuando seguimos cavando pozos, Dios nos está preparando para cosas nuevas. Y también Dios nos está llamando, está diciendo que hay lugares nuevos de bendición para cada uno de nosotros. Hay un lugar preparado de parte de Dios para tu vida. Hay algo preparado de Dios para tu vida. Entonces no podemos parar de cavar pozos. No podemos parar de buscar al Señor. Porque más pronto que tarde vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas. No te canses, papá, mamá, en buscar, en orar por tus hijos. Porque más temprano que tarde tus hijos van a llegar a los caminos del Señor. No te canses de seguir golpeando puertas. No te canses de seguir orando y decir, Señor, no te siento como quisiera. Sigue golpeando, sigue clamando, sigue orando, sigue buscando la presencia del Señor. Y vas a ver que más temprano que tarde la respuesta del Señor va a venir sobre tu vida, va a venir sobre ti cuando tú sigas esforzándote buscando más del Señor. Pero es necesario que para salir a cavar esos nuevos pozos sobre nuestras vidas, para nosotros, para los nuestros, debemos dejar la comodidad. Debemos dejar la comodidad de vivir dependiendo de alguien más. Hay veces que nosotros consideramos tan importante lo que hace de repente el esposo o la esposa en nuestras vidas, que a veces decimos, quizá románticamente, si esa persona no está, ¿qué sería de mí? A veces llega a sonar hasta romántico. Pero ¿qué pasa si esa persona después ya no está en nuestras vidas? ¿Qué va a hacer de nosotros con el Señor? No pongas tu dependencia sobre una persona. No pongas tu dependencia y tu fe sobre alguien más. Si tú estás acá, debe ser porque amas al Señor y no porque quieres llevarte bien con tu esposa. No vengas porque simplemente alguien más te lo pidió. O porque tienes que venir obligado. Hazlo porque tú anhelas y sabes lo esencial que Dios es para tu vida. Porque vas a saber que tu dependencia no va a venir de alguien más, sino del Dios de quien es fuente de agua viva para nuestras vidas. Y en medio de la injusticia, en medio de la contienda, en medio de la enemistad, en medio de los pleitos, Isaac siempre siguió cavando pozos. Y mire, y es tan tremendo lo que puede hacer un pozo. Es tan increíble, es tan maravilloso lo que puede causar, que fíjese que en el Nuevo Testamento luego está la Biblia, en la historia de Jesús y la mujer samaritana. Cuando se encontró Jesús con la samaritana, ¿dónde estaban? Se encontraban en un pozo, el pozo de Jacob, que había estado en ese lugar durante generaciones. Cientos de años estuvo ese pozo ahí y aún después de cientos de años fue un lugar de encuentro donde Jesús le pudo cambiar la vida a alguien más. Donde Jesús vino a intervenir, a transformar y a cambiar la historia de una sola mujer. Y fíjese, cuando llegó a ese lugar la samaritana y decía, ¿acaso no hay enemistad entre judíos y nosotros, los de Samaria, los samaritanos, no nos llevamos bien, ¿verdad? ¿Pero qué está pasando? Y vino Jesús a traer una palabra. ¿Dónde? En un pozo. Y claramente Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le dirías a él, dame de esas aguas. Si tú supieras quién está pidiendo de beber, porque si tú bebes de estas aguas no tendrás sed jamás. Pero si bebes de estas otras aguas, vas a seguir teniendo sed. Pero comienza a buscar y alimentarte y a beber de las aguas las cuales no vas a tener sed nunca más. Y este pozo, ¿sabe qué significa? Un lugar de encuentros. Un pozo significa un lugar de encuentros. Porque los pozos lo que hacen es atraer a las personas, es atraer a los que están alrededor tuyo. Por eso no desistas de cavar tu propio pozo, espiritualmente hablando, en tu familia. Porque no es casualidad que cuando tú estás buscando al Señor, te están buscando a ti para pedirte consejos.
¿A cuánto no le han pasado que de repente viene alguien de la nada a desahogarse contigo y tú dices, pero ¿qué le he hecho a esta persona? Yo no he hablado con él, no le he pedido, ni siquiera le he hablado de Dios, pero hay algo en ti que la atrajo a esa persona. Es porque estás abriendo un pozo que quiere ser un lugar de encuentro para muchos. Por eso hay gente que se acerca a ti, porque está viendo que en ti hay un pozo donde pueda beber la palabra del Señor, donde pueda beber del Espíritu Santo del Señor. Entonces no tomes en poco lo que estás haciendo con el Señor este tiempo. No tomes en poco lo que Dios pueda hacer a través de ti en este tiempo. Porque lo que tú estás haciendo va a dar de beber a muchos más que están alrededor tuyo. Va a dar de beber a los tuyos en el trabajo, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de universidad, a tus compañeros, a tus vecinos, a tus hijos, a los que te rodean alrededor. Pero no desistas, no te canses de abrir un nuevo pozo, porque es tiempo de entender que del pozo corren ríos de agua viva. Corren ríos de agua que no se van a estancar. Y por el contrario, si las personas en vez de acercarse a ti, te repelen, se alejan de ti, es posiblemente que ya dejaste de cavar un pozo. Posiblemente ya dejaste de buscar al Señor y eso hizo que tus aguas se estancaran. Eso hizo que el Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo se estancara y te vaciaste. Y te vaciaste y ya no sabes qué más hacer. Y la gente ya no te busca y como que hasta se incomoda contigo. Porque aquí hay personas que están buscando constantemente la presencia de Dios. Alguien que está buscando constantemente al Señor es alguien que es atractivo espiritualmente hablando. Que atrae a que otras personas puedan venir a beber de esas aguas. Por eso, de las cosas que más puedo decir que se destaca Visión de Cristo es porque en este lugar amamos a la gente. Amamos a las personas, amamos al nuevo, amamos a la persona que va llegando. Nos gusta abrazar, nos gusta besar a las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que somos una familia de fe. Somos una familia que cree que el Señor puede hacer grandes cosas. Somos una iglesia que está conectando las vidas de las personas al propósito de Dios. Por eso el eslogan nuestro es conectando vidas al propósito. Porque queremos que cada persona que tome este lugar se pueda conectar nuevamente al Señor, a su propósito, a lo que Dios tiene preparado para su vida. Por lo tanto, quiero decirte que este tiempo es un momento de poder ir a cavar un pozo nuevo. Iglesia, no importa la edad o la temporada que estás viviendo en este día. No importa tu edad, si eres muy joven o te consideras muy adulto. No pienses que porque ha pasado mucho tiempo y que quizás Dios antes me tocó y yo no puedo sentir nada más. Mire, es lindo hablar de experiencias que hemos tenido antiguas. Pero cuando ya comenzamos a hablar de la experiencia que vivimos hace 20 años atrás, wow, quizás ya hay cosas que tenemos que volver a cavar un pozo nuevo, un encuentro nuevo con el Señor. Nosotros le decíamos en oración al Señor, Señor, no quiero vivir de las glorias pasadas. No quiero vivir de las cosas de antaño. Lo de antaño quizás me sirvió para fundamentarme y estar aquí hoy en día. Pero no quiero vivir hablando de lo que yo hice hace 15 años atrás, del encuentro que yo tuve hace 20 años atrás. Y a veces lo hablamos con tanta gracia. Lo hablamos con tanta energía. Oh, yo tuve un encuentro. Hoy, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Hace 25 años. ¿Pero qué pasó durante los 25 años? ¿Dios se fue? ¿Dios se fumó? ¿O dejamos de cavar un pozo para experimentar unas nuevas aguas? No vivas, iglesia, de las glorias pasadas. No vivas de las unciones prestadas de alguien más. No vivas de las predicaciones de internet. No vivas de buscar revelaciones con los pastores de otras iglesias. Comienza a buscar tus propios pozos y comienza a escudriñar y a meterte en la palabra del Señor hasta que encuentres cómo Dios te está hablando a través de tu vida. Por eso a muchos de ustedes cuando están abriendo la Escritura es como que se le abre un mundo, se le abre un mar frente a sus ojos y la revelación comienza a venir y bajar y comienza a dar muchas cosas, a entender muchas cosas, porque entendemos que la revelación mayor no viene de un pastor. No viene de alguien, un predicador conocido, un predicador famoso. Viene del mismo Señor que está mostrando a ti
cara a cara. Job le dijo: Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Podemos hasta este entonces haber escuchado del Señor, haber escuchado que Dios sana, haber escuchado que Dios liberta, pero muy distinto es experimentar cada cosa que Dios hace, que creemos que Él hace. Por eso quiero decirte, iglesia, no te quedes viviendo de la experiencia de alguien más. Comienza a cavar tu propio pozo. Comienza a cavar tu propio pozo. Comienza a cavar tu propio pozo, en donde puedas ver las maravillas del Señor manifestándose sobre tu vida. Las maravillas del Señor inundando tu vida, haciendo que tu vida sea transformada, haciendo que tu vida sea elevada a un nuevo nivel espiritual. Lo de ayer fue maravilloso, pero ayer ya pasó. Señor, te necesito hoy. Señor, ayer fue glorioso. El culto de la semana pasada fue maravilloso. Pero Dios, eso ya pasó. Hoy te vuelvo a necesitar más todavía. Yo quiero más de tu unción. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu revelación. Yo quiero más de ti, Señor amado, en mi vida. Para hacer tu palabra. Para llevar a cabo el mensaje. Para ir a otros que no te conocen. Yo quiero más de tu vida. ¿Hay alguien que quiera más del Señor en este lugar? Que le diga: Señor, yo no quiero conformarme con lo que tengo. No quiero vivir con cisternas en mi vida. No quiero vivir con las unciones prestadas de alguien más. Señor, yo estoy dispuesto a cavar nuevos pozos en mi vida.